Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y como siempre un tema interesante que nos va a compartir el colegio, y está con nosotros la doctora en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y también egresada del programa de maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, la doctora Liliana Coutinho Escamilla. Ella pertenece a la línea de estudios socioculturales de salud del Colegio de Sonora. Liliana, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Además de templados, porque ya estoy oyendo que amanecen muy rico entonces, a 20 y tantos grados. Sí, pero ya después de las 11, 12 se pone intenso. Sí. intenso. Pero pues para que no dejen de sentir que están en Sonora. Sí, el coronavirus resiste estas temperaturas. Imaginábamos que no iban a resistir los 45 grados que ya tuvimos, pero no. Resulta que el coronavirus es tan fuerte que resiste hasta 56 grados centígrados. Y bueno, en fin, y de ese tema vamos a platicar del COVID-19 y de la obesidad, doctora. En los reportes diarios de la Secretaría de Salud aquí a nivel estatal y a nivel nacional, pues la mayoría de los fallecimientos están vinculados con personas de cualquier edad, sobre todo adultos mayores, pero también de cualquier otra edad, pero que padecen enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID-19 se ensaña con estas personas? Bueno, mira, qué importante que lo preguntes incluso de esta forma, ¿no? Hay que aclarar que no es un ensañamiento, o sea, sí. No es como que una búsqueda dirigida del SARS-CoV-2 hacia estos pacientes, sino que evidentemente por las complicaciones de salud que ya tienen estas personas que han sido diagnosticadas o que incluso no han sido diagnosticadas, en un momento te explico esto, puede suceder o sucede con mayor frecuencia que los síntomas se agraven. Tú recuerdas que se calcula que aproximadamente el 80% de los pacientes que enferman de COVID no necesariamente presentan síntomas o no presentan síntomas graves. Entonces, dentro del universo de los pacientes que sí tienen sintomatología grave, los que están sobresaliendo o algo que se encuentra asociado a esta aparición de sintomatología grave son las enfermedades crónicas, particularmente diabetes, hipertensión, obesidad y el estar tomando tratamientos inmunosupresores. Sí. Entonces, son personas que ya tienen complicaciones fisiológicas a priori, y entonces a cuyos cuerpos o sistemas inmunes pues los toma de alguna manera desprevenidos, ¿no? La nueva enfermedad y ataca con mayor severidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir entonces que las personas que padezcan de estas enfermedades, pues son grupos poblacionales en riesgo de agravarse por COVID-19 en caso de contraerlo. Tienen que ser grupos que tendrían que estar siendo mayormente cuidados y protegidos, ¿no? En medio de esta pandemia, porque efectivamente pues hay un riesgo muy importante de agravarse por COVID. Estamos viéndolo en pacientes mexicanos. Ya ahorita los datos que tenemos a nivel de país nos dan para observar cómo, por ejemplo, pacientes con diabetes o con tratamientos inmunosupresores tienen 2 veces mayor riesgo de agravarse en sus síntomas que personas de la misma edad, del mismo sexo, pero que no tengan estas comorbilidades presentes, es decir, sí, que no tengan estos padecimientos previos en su historial clínico. Ahora, ¿quién corre más riesgo, doctora en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, Liliana Coutinho Escamilla? Un adulto mayor sano que no tenga estos padecimientos, digamos que un adulto mayor que contrae COVID-19 y no es obeso, no tiene hipertensión, no es diabético, no tiene ninguna de estas padecimientos crónico-degenerativos, y un joven, supongamos de 30 a 35 años, que pueda ser obeso, que pueda ser diabético, ¿quién tiene mayor riesgo? ¿El joven de 30 años o el adulto por ser adulto mayor de 60, 70, 80 años?
Mira, es muy difícil podértelo decir así en términos poblacionales, Sí. porque el riesgo también, hay un riesgo individual que es calculado, pues en función de la historia clínica del paciente, pero también de los antecedentes familiares, de la genética. Hay toda una serie de factores que inciden, ¿no? De manera importante sobre el cuadro clínico de un paciente. Yo lo que sí te podría decir es que estamos viendo un peso muy relevante de estas enfermedades crónico-degenerativas, aunque la edad, por supuesto, es un factor de riesgo de por sí, natural para el desarrollo del agravamiento de cualquier otra enfermedad, ¿no? Sobre todo en las infecciosas, la edad se considera un factor de riesgo. Entonces, no podríamos decir que es más o que es menos, porque estaría en función de las características propias de cada individuo. Y entonces ahí es a donde entran también en juego pues factores como la genética, pero también como los hábitos diarios que a veces pasan desapercibidos, y también los problemas no diagnosticados, o sea, porque ese es otro factor importante que yo te mencionaba hace un rato y que le hice pausa. Bueno, pues también hay una gran cantidad de pacientes que en apariencia son sanos, pero que es porque han presentado sintomatología no grave de otras enfermedades y no están siendo diagnosticados como tal. Un buen ejemplo es la obesidad y la hipertensión, en donde se calcula que por cada paciente diagnosticado con obesidad y o hipertensión se encuentra otro que no ha sido suficientemente detectado, que no ha sido cribado, que no ha sido detectado y por lo tanto no ha sido diagnosticado. Esa persona regularmente le da poca importancia, ¿no?, a la enfermedad, no sabe que la padece, y son personas que precisamente por no presentar síntomas graves o por no darle importancia a su salud, son grupos poblacionales que principalmente salen a la calle y hacen conductas de riesgo que no deberían de hacerlas ni para ellos, o sea, porque son pacientes sin saberlo, sin estar diagnosticado, como para otros en su comunidad, ¿no? Que es mucho de lo que se está viendo ahorita, de las personas que están saliendo a la calle a consumir o que no guardan la sana distancia y demás, pues son personas que no alcanzan a tener conciencia de que pueden incluso ellos estar siendo un grupo poblacional importante en riesgo, y aún así pues salen, no respetan las indicaciones o las sugerencias de las autoridades sanitarias, y además exponen a otras personas. Sí, se sabe que el virus se alberga en los pulmones o ataca los pulmones. Las personas que fuman, ¿están en riesgo? Sí, este es un grupo, qué bueno que lo mencionas, porque es un grupo importantísimo, también en riesgo. Hay un exceso, de hecho, ya de riesgo detectado en general en los pacientes que han requerido hospitalización en nuestro país, superior al 20%. Es decir, las personas que fuman regularmente pues ya tienen dificultades pulmonares o capacidad en general reducida, digamos, para respirar, y COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Entonces, sí vemos como al enfermarse de COVID, los pacientes que son fumadores o vapeadores usuales, pues terminan agravando el cuadro clínico, y generalmente son los pacientes que requieren de mayor cuidado en las unidades de terapia intensiva. Sí. ¿No? Entonces, ahora, esta parte de enfermar grave por COVID no nada más tiene que ver con el mecanismo de acción del SARS-CoV-2, sino también con algunos otros hábitos que comparten entre los fumadores y los vapeadores, o entre quienes consumen pipas, por ejemplo, como no respetar la sana distancia, o sea, compartir cigarrillos, por ejemplo, tocar frecuentemente las boquillas del cigarro con manos no necesariamente limpias, o compartir las mangueras, por ejemplo, en el caso de las personas que usan pipas.
Exactamente. Esa es parte de las recomendaciones que usted hace también a las personas que pues son fumadoras, que tienen este vicio, pero que por ejemplo pueden hacer, además de la sana distancia, que es importantísima, las personas que son hipertensas, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, para evitar el contagio. Se ha dicho mucho que se deben de resguardar en casa, pero pues ahorita ni siquiera esto de resguardarse en casa le protege a la persona, porque pudiera ir alguien de externo y contagiarlos. Ahorita platicábamos con un investigador de la Universidad de Sonora y resulta que el virus se mantiene suspendido durante algunas horas en el aire y se puede respirar, es decir, es potencialmente contagioso este virus. ¿Qué es lo que se puede hacer para protegerse? Sí, lo mencionas muy bien. Las personas que padecen, que ya tienen, especialmente las que ya están diagnosticadas con una enfermedad crónica, tienen la enorme responsabilidad de su autocuidado, ¿no? En salud le llamamos autocuidado, pues a este despliegue de estrategias, de actividades que el mismo paciente tiene que desarrollar para protegerse, para cuidar su propia salud. Entonces, efectivamente, las personas que ya tienen un diagnóstico no deberían de confiarse. Obviamente tienen que seguir una primera recomendación es que las personas sigan su tratamiento habitual, ¿no? O consuman sus medicamentos o se pongan su insulina, lo que necesiten para mantenerse estables, ¿no? Mantener su enfermedad controlada. Otra es que continúen monitoreando su tensión arterial, por ejemplo, en el caso de los hipertensos, que se pinchen el dedo de forma periódica para revisar sus niveles de azúcar, ¿no? Y tener en general una actitud de vigilancia, ¿no? Hacia sus propios síntomas. Pero efectivamente pasa mucho que en las casas de los adultos y especialmente de los adultos mayores se comparten espacios, ¿no? Con el resto de la familia. Y entonces, qué bueno que mencionas esta parte, porque esta pandemia debería de obligarnos a establecer nuevas relaciones entre nuestros familiares, a obligarnos a organizarnos de manera más eficiente dentro de la casa para proteger a estas personas que ya tienen un diagnóstico. La recomendación es que incluso, yo sé que vivimos en espacios pequeños, pero que la recomendación es que incluso dentro de la misma casa se mantenga esta sana distancia de por lo menos 6 pies o 2 metros entre la persona diagnosticada y el resto de las personas o los miembros de la familia. Lo otro que es muy importante es que recordar que el enfermo crónico de la enfermedad crónico-degenerativa no es un cuidador. Él está para que lo protejan y para que lo cuiden, o ella está para que la protejan y la cuiden. No es el cuidador de los demás, y esto es una parte cultural también difícil de romper, pero no imposible, en donde tenemos que reorganizarnos también al interior del hogar, ¿no? Las personas ya diagnosticadas deben de evitar salir por sus compras. Piensen en, no sé, en Sonora decimos los plebes, entonces manden a los plebes, a los hijos, a las hijas, a los nietos, si no los tienen, acudan a pedir ayuda, por ejemplo, a través de redes sociales. O sea, se tiene que pensar en formas nuevas, creativas, que no requieran el salir o exponerse a nuestros familiares que estén ya diagnosticados, ¿no? Y que además reciban esa atención supervisada de su médico, de su enfermería, reciban su tratamiento sin tener que, evitando salir o ingresar a los hospitales, ¿no? Lo otro es que los cuidados de higiene dentro del hogar también se deben manejar como si fuera una cuarentena de una persona enferma tal cual, tratar de evitar objetos personales en la casa como vajillas, toallas, no sé, no compartir la ropa de cama o incluso hasta los aparatos electrónicos, ¿no? Y bueno, hay una serie de recomendaciones que ya nos lo dan los medios de comunicación, pero hay también que tienen que ver con el cuidado físico, con el cuidado del espacio, pero también es súper importante, especialmente para las personas adultas mayores que además pues tienen estas enfermedades diagnosticadas, que mantengan su rutina diaria, que tengan un espacio en casa en el día para organizarse, para trabajar en actividades que los mantengan ocupadas, que los tengan activos,
¿no? Y es importante igual que se duchen, que se vistan como si fueran a trabajar, como si o tuvieran su rutina habitual de trabajo, como si fueran a salir, pero dentro del hogar, para que se mantenga esta parte activa durante el día y también puedan dormir bien. Es muy importante para las personas que ya están diagnosticadas con hipertensión y con diabetes, que mantengan su ciclo circadiano intacto, es decir, que duerman durante la noche bien y durante el día se mantengan activos, ¿no? Checar todos estos síntomas que tengan que ver con depresión, con ansiedad, porque son situaciones emocionales en donde también por el estado anímico se pueden disparar, ¿no? Se pueden perder el control de las enfermedades cuando ya las tienen controladas, ¿no? Claro. Por ejemplo, una recomendación importante para los pacientes con hipertensión que yo haría sería que se olviden, yo sé que es contradictorio porque lo estoy diciendo en un noticiario, pero que se olviden de las noticias o de las redes sociales, ¿no? Cuando son personas muy aprensivas, por ejemplo, claro. ¿no? Claro. Doctora Liliana Coutinho Escamilla, sí, sobre todo, es que circula cada cosa por redes, cada cosa por WhatsApp, la recomendación es verificar la información en medios en medios oficiales, sí, en medios oficiales, por supuesto. Sí. Y sabes que, Juan Carlos, yo siempre les recomiendo esto. Fíjate, hay gente que me dice, no, yo no le hago caso a la conferencia de las 7 porque pertenecen a no sé qué. Hay que verla. Por cuestiones ideológicas, sí. Es como no quiero nada de lo que venga de esta persona o de este partido o algo. Entonces, por ejemplo, ahí en estos casos puede no ser, a lo mejor puede que no veas la conferencia de las 7 o las mañaneras o yo qué sé, pero entonces trata de orientarte de forma seria, trata de cribar la información que viene de fuera. Y entonces, por ejemplo, hay portales bien bonitos como el de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en donde detallan información seria que no necesariamente es para el personal de salud o no sí. necesariamente manejan cuestiones tan técnicas. Yo los invito, por ejemplo, a que googleen así, orientaciones para el público, OMS, y les van a aparecer una serie de respuestas en la búsqueda en el Google maravillosas que tienen que ver con cuidados básicos y con formas también creativas de poder controlar. Que revisen la fuente, que se vayan a la fuente, pues a la Exacto. fuente original. Ayer una persona, un televidente me preguntaba anoche, me preguntaba que si era cierto que andaban helicópteros dispersando el virus por todas las ciudades del mundo. Y preocupada, una señora preocupada realmente por eso, y me manda la liga, es que salió en este portal. Y bueno, la liga, pues la liga se observa a primera vista, obviamente pirata, una liga pues de fake news, de noticias falsas, pues hay que buscar las fuentes originales. Sí, muy lamentable que sí. eso esté pasando. Sí, porque muy las lamentable. personas lo creen, pues, porque lo ven en redes, lo creen, y no debe ser así. Y se asustan, y entonces en estas condiciones de miedo y de aprensividad y de estrés, pues es muy difícil también que les estemos pidiendo a nuestros pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que se mantengan controlados. O sea, la verdad es que estamos en una situación de crisis, sí hay que ocuparnos de la situación, sí hay que estar alerta, pero tampoco rayar en la paranoia, en el miedo, ¿no? Y en la angustia, porque precisamente este estado anímico no favorece pues nada, es más, ni el aprovechamiento de nutrientes, por ejemplo, incluso si estuvieran llevando una dieta fabulosa, ¿no? Entonces el estrés, ese distrés es innecesario, pues sí, también es hacer un llamado a la conciencia no colectiva de la información que estamos propagando y de que una forma bonita también de cuidar a nuestros adultos mayores pues es esto, compartir estrategias, recetas, juegos, ¿no? Chistes, no sé, la despensa incluso práctica del mandado, ¿no? A mi abuelita, a mi tío, a mi tía. Entonces, en vez de estar propiciando esta información que de verdad está generando mucho desconcierto y ahuyenta a nuestros adultos, y sobre todo a los adultos mayores que se les dificulta el acercarse a la tecnología, pues termina de ahuyentarlos, ¿no? Claro. Doctora Liliana Coutinho, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Luego, un gusto. Es la doctora en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y también egresada del programa de Maestría en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora. Los jueves siempre un tema interesante propuesto por el Colegio de Sonora. Reporte 100.